En este momento estamos grabando, en este momento como les digo, hemos empezado la grabación de la sala. La primera parte, que es muy corta, nos vamos a referir específicamente como a una introducción sobre el tema del riesgo operativo y financiero. Hace muy poquito tiempo, no estamos hablando pues de 15 o 20 años, mucho menos tiempo, que había una confusión en el medio sobre realmente qué era un riesgo operativo y qué era un riesgo financiero. En muchas empresas del sector financiero y del sector real se trabajaba como que el riesgo operativo y financiero fuese un riesgo semejante, fuese un riesgo conexo o fuese un riesgo, incluso en muchas partes se consideraba igual. A partir de las aclaraciones y del trabajo y del avance de la teoría y la práctica que se hizo con Basilea, pues obviamente ya se llegó a conclusiones como que los riesgos en general en una empresa, inclusive en las empresas del sector financiero, cualquier empresa del sector financiero, cualquier entidad del sector financiero, esos riesgos como tal eh, son todos operativos. Hay alguien que me abrió el micrófono y no deja escuchar. Eh, repito, todos los riesgos que de una u otra manera se materializan en una organización son operativos. Y dentro de esos riesgos, en el debate algunos lo colocaron muy claro. Otra vez sigue micrófono abierto. ¿Por qué no me cierran todos los micrófonos, por favor? Silencienlos, por favor, porque si no nos va a quedar el video totalmente influenciado por eso. A ver, yo veo quién tiene eso abierto. Espérame a ver. Ya quedaron muy bien, ya todos me lo cerraron. Excelente. Listo, yo veo quién más lo tiene. Víctor lo tiene abierto, lo voy a cerrar. Listo, Víctor, ¿qué más? Víctor trabajo conmigo presencial. Víctor, ¿cómo te va? Muy bien. Excelente. Entonces, y le voy a pedir el favor a Víctor que cierre el video porque estamos grabando para que no quedemos en la grabación. Gracias, Víctor. Listo. Entonces iba al cuento de que esos riesgos operativos y financieros nacen del avance de la teoría, pero nacen de un criterio de que realmente los grandes riesgos son riesgos operativos, no son riesgos financieros, y que en todas las organizaciones esos riesgos como tal se presentan como riesgo operativo. Primero, una definición general de lo que es un riesgo. Hay una definición que no está en los documentos, pero a mí me gusta mucho. ¿Qué es un riesgo? Es una amenaza cuantificable. O sea, una amenaza es una cosa que puede dañar algo. Y cuantificable es que yo la pueda medir. Si yo no lo puedo medir, no es un riesgo, punto. Ah, es que tenemos la probabilidad de... no, si usted no puede medir exactamente un riesgo, no existe. Si el riesgo no puede cuantificar, no existe. Por eso se define el riesgo como una amenaza cuantificable. Y luego la teoría de Basilea lo profundiza y dice, vea, desde el punto de vista, pues como les digo, de la teoría que está en el documento del que estamos hablando, Basilea define esos riesgos o dice que los riesgos son todos aquellas amenazas, eventos, hechos, circunstancias, personas que de una u otra manera hagan que no se cumpla el logro de los objetivos de un proceso específico. Punto. Y los procesos son los que formulan la alta dirección. Repito, ¿qué es un riesgo? Es todo evento, hecho, circunstancia, persona, asunto, que de una u otra manera haga que el objetivo que yo me tracé para un proceso no se cumpla. Eso es un riesgo. Entonces, desde ese punto de vista es que Basilea define los riesgos y dice, los riesgos son en una organización financiera y no financieras operativos. ¿Por qué? La organización está construida con base en procesos. Recuerden que la organización tiene mapa de procesos y que los procesos son eh, las grandes macrofunciones de la organización formalizadas de una manera técnica y definidas de una manera estratégica. Entonces, todas las organizaciones tienen procesos estratégicos y tienen procesos de apoyo. Un ejemplo, una universidad tiene como proceso estratégico la docencia, la investigación y la extensión. En una universidad, el proceso de manejo del talento humano, el proceso del manejo legal, el proceso que tiene que ver con toda la tecnología, o el proceso que tiene que ver con toda la administración del edificio y con todo el mantenimiento, son procesos de apoyo. El proceso financiero es un proceso de apoyo en ese caso. Entonces, desde ese punto de vista, que uno puede establecer que realmente los riesgos financieros son apenas una parte del riesgo operativo. El riesgo operativo como tal es un riesgo que está generalizado y que está presente en todas las organizaciones. Entonces, una organización, para poder definir sus riesgos operativos, sus riesgos, debe definir primero su mapa de procesos y proceso a proceso definir sus riesgos. Obviamente hay una teoría también bien interesante que dice, al final todos los riesgos confluyen a una cosa. Al final, como los riesgos hay que medirlos para que sean realmente un riesgo, entonces todos esos riesgos van a confluir ¿en qué? En que el gran daño o el impacto que le van a causar a una organización
hay que medirlo financieramente. Entonces, si yo tengo un riesgo operativo en el proceso de manejo de talento humano, me explico. Mm, hacemos una selección equivocada de personal en el proceso de gerencia del talento humano. Vinculamos a alguien que no tenga el perfil lo suficientemente claro, tal cual lo pedía la organización. ¿Eso qué genera? Eso le puede generar a la organización problemas, en las funciones no las va a cumplir a tiempo, eso puede retrasar ese proceso y puede generar problemas financieros. Un riesgo legal muy alto y que también tiene que ver con el riesgo de talento humano, que suena mucho y pasa muchísimo en las empresas. Despedimos gente y parte de la gente que despedimos, por ejemplo, se despide sin justa causa. Conclusión, ahí se materializa un riesgo, porque fue una decisión, un evento que fue una decisión previa a la ligera, donde seguramente las demandas que vengan de afuera de cada uno de esos empleados, obviamente las va a perder la empresa y le va a tocar pagar gran cantidad de dinero. Ahí se materializa en un evento financiero. Entonces, realmente, todos los riesgos operativos son esos eventos que hacen que yo no cumpla con los objetivos de un proceso. El riesgo, entonces dentro de esos procesos está el riesgo, está el proceso financiero que hace parte de los riesgos operativos, pero a su vez todos los riesgos operativos, al final, el impacto o el daño que causan en una organización es un impacto, un daño financiero. Realmente, si yo no lo puedo medir, no existe. Si yo no lo puedo cuantificar, no existe. Acuérdense que lo que no se cuantifica no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede administrar. Esa es la gran máxima de una gerencia adecuada. Entonces, hay que tener claro primero que los riesgos operativos son los riesgos que engloban el resto. Y dentro de esos riesgos existen unos financieros. Ahora, para el sector financiero, pues aparece lo mismo en todos los bancos, en todas las entidades del. Ustedes ya saben cómo se vive el sistema financiero. Hay un sistema bancario, hay un mercado bancario, hay un mercado de valores o lo que llaman mercado de capitales, en uno hay mercados estandarizados y no estandarizados, en fin. Eso lo hicieron en el sistema de productos financieros. Esos mercados como tal tienen entidades. Por un lado están todos los bancos tradicionales, pues están las fiducias, están las empresas de factoring, por otro lado está la bolsa de valores, están todas las comisionistas de valores, están las entidades prestadoras de servicios financieros, en fin, cualquiera de las entidades del sector financiero debe, de una u otra manera, cualquiera de las entidades de la entidad del sector financiero, obligatoriamente debe. No, es para meterlo si usted no tiene. Ale, te pido un favor, me cerras el micrófono yo te lo voy a cerrar. Listo ya. Entonces, vuelvo y repito, cualquiera de las entidades del sector financiero está hoy por obligación, está sometida a que debe calcular los riesgos operativos y los financieros. Listo. Ya sabemos que un riesgo operativo, ya sabemos que los financieros están dentro de esos riesgos. Ahora, viene una cosa que es bien importante. Hasta que sale Basilea 3, hace unos 7 años, los riesgos se cuantificaban en función de una cosa que llamaba las etapas de gerenciamiento de un riesgo. ¿Cuáles son las etapas en el gerenciamiento de un riesgo? En el documento creo que aparece claro cuáles son las etapas en el gerenciamiento de un riesgo. Dice que las etapas son una etapa que llama la identificación, otra etapa que llama la medición y otra etapa que llama el control. ¿Qué es la identificación? Es la etapa donde yo debo identificar claramente cada uno de esos eventos que harían o que hacen que mi objetivo no se cumpla. La etapa de medición es ¿cuál? Es donde yo los tengo que cuantificar, donde los tengo que medir, donde tengo que definir qué daño hacen en términos de pesos, qué daño hacen en términos, ya dijimos por qué, al final todos confluyen en que el impacto es un impacto financiero negativo, y una etapa de control. La etapa de control es donde se definen las estrategias, las acciones, donde se definen los controles. ¿Para qué? Para minimizar el impacto de esos riesgos o para evitarlos. Un riesgo no se minimiza a cero. El riesgo siempre estará presente. La probabilidad de que el Medellín tiemble, eso no lo puede evitar nadie. Lo que hay que hacer es una cantidad de acciones estratégicas previas para evitar que cuando se presente un temblor, los daños sean lo menor posibles. A eso se refiere la etapa de control y monitoreo, pero yo no puedo decir, asegurando mi carro evito que me lo roben. Eso no se puede. Lo que yo hago cuando lo aseguro es minimizar el impacto de un robo del vehículo. Cuando me roban el vehículo, yo digo, bueno, me lo robaron, voy a reclamar el seguro. El seguro no te paga el 100, el seguro te paga el 90. Y si tu carro valía 50 millones, el seguro te va a pagar 45. Si valía 100, el seguro te va a pagar 90. Conclusión, realmente ¿qué hizo ese seguro como tal? Ese seguro como tal lo que hizo fue minimizar el impacto. Si yo no hubiera tenido asegurado el vehículo, pues a mí me hubiera tocado pagar los 50, hubiera perdido 50 millones, así no pierdo sino 5. Entonces realmente
los riesgos no son evitables. Yo no puedo decirle a un riesgo que tiene tendencia a cero. Ah, es que si el riesgo es cero, entonces no es riesgo. Si el riesgo, alguien me dice, es que el riesgo es cero, entonces no existe. Es que si el riesgo es cero, ¿dónde está? Para que el riesgo exista, tiene que tener posibilidades de frecuencia y posibilidades de impacto dentro de la organización. Entonces, todo el mundo cuantificaba los riesgos en función de las etapas, identificaba los riesgos, hacía una medición general que está en el documento que usted lo puede mirar con frecuencia de impacto y que para en una matriz bien interesante, la famosa matriz de probabilidad de impacto que la pueden revisar, donde nos decían, pero era calificando de manera general, de manera global y muchas veces arbitraria, identificaba los riesgos y se preguntaba uno, simplemente por riesgo, por tipo de riesgo, decía, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el riesgo se presente? Entonces uno la calificaba entre una escala de 1 a 5. Entonces uno decía, uno citaba a los expertos de la empresa, mira, la probabilidad de que cuando yo esté, por ejemplo, elaborando elaborando el presupuesto de la organización, ¿qué probabilidad hay de que el presupuesto quede mal elaborado? ¿Qué eventos? Y me decían, por ejemplo, un evento es que quien haga el presupuesto utilice los métodos de pronóstico que no son. Listo. ¿Qué probabilidad de que se presente? Entonces me dice, no existe probabilidad porque todos los que pronostican son muy buenos, entonces no hay riesgo. Como me dice, todos los que pronostican son muy nuevos, son novatos, no tienen experiencia, la probabilidad de que se presente es muy alta, entonces póngale 5. Y el impacto es, ¿qué daño le causa a la organización el hecho de que un presupuesto quede mal elaborado? Si un presupuesto queda mal elaborado, genera impactos grandísimos porque hay que hacer ajustes presupuestales, porque eso puede aumentar el déficit de la empresa, en fin, un gran daño, entonces le pone 5 y se van ubicando en la página 14 de las presentaciones y se van ubicando en unas columnitas para poder definir cuáles son riesgos que solamente sería vigilarlos, otros donde habría que poner más cuidado y cuáles serían los riesgos sobre los que hay que trabajar más duro. Pero esa medición como tal sigue siendo una medición general, una medición, como dije, en muchos casos arbitraria. Por eso, Basilea cambia el hecho. Voy a compartir de una vez el Excel que tengo. Si alguien no ve el Excel, por favor, me pega el grito. Ahí deben estar viendo el Excel. Aparece Basilea y dice, no, señor. De ahora en adelante los riesgos no se van a medir en función. Es obligación hacer la identificación, la medición y control. Pero los riesgos operativos no se van a calcular en función del daño que causan porque se vuelve muy complejo o en función de la probabilidad y la frecuencia que era lo que se hacía. No, Basilea cambia radicalmente el criterio y dice, va, los riesgos operativos, lo que me van a medir, el cálculo del riesgo operativo en una organización, en este caso eminentemente financiera, ¿qué busca? Busca algo específico, definir cuánto dinero debe guardar la empresa si el riesgo se materializa para solucionar el problema. O sea, Basilea cambió de orilla. Yo me voy a poner a seguir haciendo bobadas y cuantificando riesgos aquí como cada quien quiera para que un experto me le ponga 5, el otro 4, entonces al final yo no sé si el riesgo es o no importante. No, Basilea se va y propone una metodología de medición que le dice, en este caso, repito, entidades financieras, exactamente cuánto dinero deben guardar, cuánto dinero deben tener guardado para soportar el impacto de un riesgo, cualquier tipo operativo si se llegara a presentar. Entonces, por ejemplo, hay un despido masivo de 20 empleados. Esos empleados demandan, ahí va a haber un riesgo, no sabemos si se materialice. Entonces, la empresa ya debe tener materializada una cosa que llama la valoración de ese riesgo operativo y debe tener un dinero guardado. ¿Para qué? Si perdí la demanda y esos 20 me ganaron, a mí me toca pagar una plata. Entonces, ya el riesgo operativo, la medición previa me debe haber dicho cuánto es la plata que yo debo guardar para poder solucionar ese problema. O sea, ¿para qué? Para poder minimizar el impacto de pagarle a 20 personas que me demandaron, a los 4 o 5 años ganaron 60 o 70 meses de sueldo, de sobresueldos y de perjuicios. Entonces, la nueva metodología no define frecuencias e impactos. La nueva metodología define qué plata, qué dinero debe cada una de las entidades financieras mantener guardado por si algún riesgo operativo se materializa. Esa es la nueva metodología. No es al querer, no, es obligatoria. No es que yo quiero o no quiero, no, es obligatoria. Ahora les cuento cómo funciona en Colombia y dónde se guarda ese dinero y todo cuando termine la explicación. Entonces, para la medición de riesgo operativo, Basilea abandona lo otro, Basilea da por hecho, y la metodología da por hecho que existen riesgos operativos en la organización y que los riesgos operativos se presentan en función del cumplimiento del objeto social de esa organización como tal. Entonces, en ese sentido, Basilea dice, si damos por hecho que existen,
y damos por hecho que no los podemos evitar, porque si los ponemos en cero dejan de ser un riesgo, obviamente eso no va a pasar. Entonces, vámonos al otro lado. Definamos qué dinero en función de mi operación debo mantener guardado por si un riesgo de eso se materializa, se presenta, yo tener el dinero para solucionar el problema o el impacto financiero. Ese es el objetivo del riesgo operativo y así es que se maneja en todos los países del mundo, en los 184 países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional, que son los países que están en Basilea, en otras palabras, el 95% del planeta Tierra. Entonces, tengo un ejemplo aquí, bien clarito. Hay dos maneras de medirlo. Una cosa que se denomina el core básico, KOR. KOR es el que se denomina el core básico y otra cosa que se denomina el core estándar o el core general. O sea, son dos metodologías distintas. Inclusive aquí a la derecha de la presentación coloqué, le tomé una foto a cada una de las diapositivas que están en la presentación para que ustedes no me pierdan ahora con la fórmula. Entonces hay dos maneras de medir. Es un riesgo operativo. O sea, hay dos maneras de definir o de establecer en la empresa, en este caso financieras, cuánto dinero debo mantener. Voy a ponerle una palabra, ahorrado. Y listo, por si se materializa un riesgo operativo, yo lo puedo utilizar para solucionar el problema. El primer método se llama el core básico y el otro se llama el core estándar, que es el core más grande. El core básico es un método muy interesante. Yo no les voy a contar cuál es el método, sino que lo voy a ir realizando en la medida del ejemplo y voy explicando la fórmula. Tengo un ejemplo de un banco cualquiera, de una entidad financiera que tiene en los últimos 3 años estos tipos de ingresos: ingreso por servicios o ventas, ingreso por dividendos, ingresos por CDTs, ingresos por devolución de impuestos e ingresos por donaciones. Listo. O sea, tiene 3. ¿Por qué 3 años? Me voy a la fórmula porque la fórmula dice, ojo, Basilea dice que para medir el riesgo operativo, dice, el riesgo operativo se mide como un lambda. Este lambda Basilea lo definió y es muy claro. O sea, ¿qué es el lambda? El lambda es, para ponerlo en términos bien sencillos, ese lambda es un porcentaje, es el porcentaje de capital o el porcentaje de dinero que la empresa debe guardar. Todos los banqueros del mundo y todas las entidades o bancos centrales o reservas federales que se reunieron en Basilea definieron hace 7 años que ese lambda, o sea, ese factor lambda, en este caso es la letra griega lambda, en el otro método va a ser la letra beta. Ese lambda es del 15%. Eso es un valor que definieron todos. ¿Por qué definieron el 15? Yo podría responder porque no definieron el 18. Pues definieron el 15 porque ellos decidieron que el 15% de un capital definitivo es más o menos lo que una empresa necesitaría, empresa financiera, para solucionar su problema de riesgo operativo. Puede haber, alguien me pregunta, bueno, y si se pasa de ahí, si se pasa de allá, vamos a mirar qué hacer. Pero normalmente la experiencia ha demostrado desde que está implementado el método CORE que ninguna entidad se ha pasado de utilizar el 15% de lo que vamos a mostrar. Entonces, ese 15% es un factor de ponderación que escogió Basilea y dijo, el 15 es esto, punto. Ya. Antes era el 12%, lo subieron al 15 un poquito como para curarse en salud. Dice, vea, es ese 15% multiplicado por la suma del año 1 hasta el año 3, del valor máximo entre el ingreso bruto total y cero. Del valor máximo entre el ingreso bruto total y cero. Dividido entre el número de, o sea, dividido entre el número de años con ingresos brutos positivos. Aquí hay una aclaración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que coger, ojo, sumo los ingresos de todos los años para cada año. O sea, si tengo una entidad financiera, entonces debo sumar el ingreso del año 1, del año 2 y el año 3. Pero, y de eso cojo el valor máximo entre el ingreso bruto total y cero. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Recuerden que en las entidades financieras, hay una cosita, voy a bajar un momentico el Excel y voy a poner aquí un recorderis. En las entidades financieras el estado de resultados dice que aquí hay una cosa que se llama ingresos. Le voy a reducir el tamaño de esta cosa. Hay una cosa que se llama ingresos. Esos ingresos son sus ventas netas por servicios. Hay una cosa que se llama ingresos. A eso se le va a restar. Acuérdate que el sector financiero no tiene costos. Se le restan gastos de la operación. No tiene costos para nada, algo normal. Obviamente el sector financiero no tiene costo, le voy a restar estos costos. Listo. Y eso le va a generar, recuerden que en un estado de resultados normal, ingresos menos costo menos gasto, ingreso menos costo me da utilidad operativa. O ingreso menos costo me da utilidad bruta. Normalmente eso daría utilidad operativa antes de impuestos e intereses. Esa utilidad operativa antes de impuestos e intereses es la que se denomina
ingreso bruto total para Basilea, que viene de restar los ingresos menos los gastos, porque no tiene costos. Si tuviera costos, ingreso menos costos sería utilidad bruta. Recuerden el estado de resultados. Entonces, este ingreso bruto total para Basilea es ¿cuál? La utilidad operativa. Por eso esa utilidad operativa puede ser negativa. Pueden haber periodos donde mis ingresos sean inferiores a mis gastos. Por eso es que hay que escoger el valor máximo entre el ingreso bruto y cero. Porque el año en el que los ingresos sean negativos, yo no puedo tomar el valor negativo porque eso me volvería el core mínimo. Me generaría una misera de plata para guardar. Y lo que pretende Basilea es que tengan una cantidad de dinero responsable y suficiente. Entonces, por eso dice, revise sus ingresos entre el año 1 y 3 y tome el valor máximo entre el ingreso bruto y cero. Y divide entre, o sea, son 3 años, divide entre 3 con ingresos brutos positivos. O sea, dice, N es el número de años dentro de los 3 últimos años con ingresos brutos positivos. Dije ahora que voy a hacer una aclaración con este dato. Realmente uno divide entre 3. Realmente uno divide normalmente entre 3. La recomendación sería dividir entre 2 en algunos casos, pero al final esto que hay aquí Basilea no lo aplica muchísimo. Si son 3 años, dividimos entre 3. Aquí va a haber un ingreso negativo, van a ver cómo se maneja. Normalmente las empresas en Colombia todas dividen entre 3, no tienen en cuenta esta parte al final y nadie ha tenido inconveniente. Entonces realmente uno podría dividir básicamente entre 3. ¿Listo? Podría ser eso. Pero la norma dice dividir entre el ingreso bruto total entre los años de ingresos brutos positivos. Entonces nosotros vamos a cumplir con la norma. Así de sencillo. Cumplamos con la norma. Entonces ¿qué hay que hacer? Sumar los ingresos de todos los años. Pero acuerde que estos ingresos son los ingresos de la operación. Entonces, lo primero que hay que hacer es venir aquí y definir cuáles son los ingresos de la operación. Los ingresos por venta son de la operación. Los ingresos por dividendo no son de la operación. Estos son dividendos que reciben las empresas y las entidades financieras porque tienen acciones en otras. Eso no es de la operación. Los ingresos por CDTs totalmente son de la operación. Una de las funciones es colocación y otra captación. Devolución de impuestos no es de la operación y donaciones no es de la operación. Por lo tanto, los ingresos brutos totales que equivalen a la utilidad operativa, en este caso son solo estos ingresos que los voy pues a pintar para que los vean y son solamente estos ingresos. Listo. Y eso es lo que voy a hacer, entonces lo voy a sumar por año. Voy a hacer suma individual, porque como este tiene un valor negativo, acuérdate que Basilea me dice, para el año donde está el valor negativo le pone 0. Eso es lo que me está diciendo. Entonces simplemente yo tengo aquí, no voy a hacer sumatoria, sino que lo voy a sumar individualmente. Este no. Me voy a devolver para que no tengamos problema. Este más el otro es ¿cuál? Es este. Pero este vale 0, entonces no lo tengo en cuenta, porque sumar 0 y nada es lo mismo. Entonces, en este caso, para el primer año, el ingreso bruto de la operación es 99. Para el segundo año lo voy a hacer este más, en este caso ya hay ingresos positivos aquí, lo sumo. Y para el tercer año también este más, y aquí hay ingresos brutos positivos, lo sumo. En el primer año no lo sumamos, porque la fórmula dice de los últimos 3 años, aquellos que tengan ingresos brutos positivos. Listo. Aquí entonces ya voy a hacer la suma de esos 3 ingresos. Ahora sí, pues simplemente llamo la función suma y hago la sumita de los 3. Listo. ¿Y qué me dice esto? Divídalo, o sea, voy a cambiar la formulación para que vean cómo se hace. Entonces esto dice, tengo la suma de esos ingresos. Esa suma la divido entre 3. En este caso la tengo que dividir entre 3, porque hubo un año con ingresos negativos, pero todos los años al final, para el año 2 y para el año 3, siempre, o sea, fueron 3 años al final. Por eso es que este ingreso aquí no lo consideré como tal. Pero en la suma total es donde yo digo, en la suma total hay que dividir por 3, porque como los ingresos de los bancos y de las entidades financieras son tan distintos, entonces yo simplemente voy a coger este y lo voy a dividir, como dice la formulita, entre 3. Listo. Ojo, eso es digamos, el core antes de, pero a esto le falta algo, me dice multiplíquelo por punto 15. Eso me está diciendo, toda la suma la divide entre los 3 años y simplemente coja esa cosa. Lo voy a multiplicar entonces por punto 15 para que vean. Y simplemente aquí, simplemente cojo y lo multiplico por el lambda. Y me da
el cantidad de dinero. Si esto está en millones de pesos, esta entidad que tuvo en los últimos 3 años 365.000 millones de pesos de ingresos, debe guardar 18.250 millones para soportar su core, para soportar sus ingresos, su riesgo operativo. Me explico. ¿Dónde guardan las entidades esto? Es una entidad que llama FOGAFIN, Fondo de Garantías Financieras. No es que yo digo que lo guardo y lo provisiono en el balance y quede feliz. No. Obligatoriamente lo debe mandar cada año a FOGAFIN. Entonces, esta entidad, supongamos que es su primer año. Esto lo calculan termina el primer año de operación y lo calcula. E inmediatamente lo manda. En enero lo tiene que mandar, lo pasa por FOGAFIN. Al año siguiente vamos a hacer un supuesto. Esta entidad calculó otra vez su core y le dio 20.000 millones. Como tenía 18.000 allá, si no los utilizó, simplemente ajusta. Pero, por ejemplo, si de los 18.000 le tocó utilizar 10.000 porque se materializó un riesgo, allá no le quedarían sino 8.50. Y si al año siguiente ya este core no le dio 18, sino 20, tiene que poner el excedente entre 8.50 y 20. O al contrario también. Puede que los ingresos del año entrante sean peores, no es pecado vender menos. Y a los bancos les pasa muchísimo, entonces puede que este core sea menor. Si esta empresa financiera no utilizó este dinero en el primer año y al año siguiente, al año que viene, el core le da 15.000, puede pedir la devolución del excedente, o sea, de 3.250. Así funciona. Pero nunca vuelve a haber estos 18.000 vivos, a no ser que materialice un riesgo tan alto que le toque pagarlo todo. Si de pronto materializa un riesgo tan alto que le toque pagarlo todo como tal, entonces ya la norma dice que tiene que ir a utilizar patrimonio. La norma dice tiene que vender parte de los activos, entonces titulariza unos activos. ¿Qué hacen las entidades? Si no pueden responder con este core, entonces titularizan una cosa que llama activos. Titularizar unos activos fijos contra un préstamo es hacer una especie de repo. Yo titularizo mis activos fijos contra un préstamo. Usted me presta para yo ajustar este core. Luego, año por año voy descontando, me va descontando de lo que a mí me dé, lo que yo mande, y voy pagando el préstamo. Y si en 5 años yo no le he pagado el préstamo, usted puede vender mis activos fijos. O sea que mis activos fijos sirven como respaldo por si esto de pronto la entidad necesitara 25.000 millones en un año. Tendría que poner 6.750 adicionales. Va a Fogafin a que Fogafin le preste y le titulariza sus activos fijos para que le preste el excedente. Y año por año Fogafin se va descontando del core que usted va poniendo allá, cada año descuenta el préstamo, obviamente a tasa de interés y a pacto de tasa de interés como se define en el mercado, como la definan entre las dos partes, y va descontando. Si de pronto en los 5 años no terminó de pagar el préstamo, Fogafin está en libertad de titularizar los activos financieros necesarios para poder pagar. Esa es la obligación. Entonces esto se llama core básico. Es muy fácil. Sumo los ingresos de todos los años que sean de la operación no más. Si hay algún año donde el ingreso sea negativo, es escoger el valor entre eso y cero. Me toca el cero, entonces no le pongo nada. Miren lo que hicimos aquí. Solo B3. Sumo todos mis ingresos, divido entre 3 y multiplico por 0.15, que es el core definido por Basilea, el lambda definido por Basilea, 15%. A eso vengo a hacerlo aquí, listo. Eso se llama core básico. Ahora, ¿el core básico aplica para quién? Ya les voy a decir para qué, porque aparece este. Aparece el core específico, que es más camelludito. El core específico es un hermano mayor del core básico. ¿Qué dice el core específico? Es algo bien sencillo. Es un hermano mayor porque calculo igual de fácil. ¿Qué dice? Vean. Muchas entidades del sector financiero son de tamaño distinto. Ejemplo, cooperativa financiera Amalfi, por decir cualquier cosa, no estoy diciendo que sea mala. La cooperativa financiera Amalfi no tiene el mismo tamaño en Colombia. O la cooperativa financiera de los padres franciscanos de Valledupar no tiene el mismo tamaño que la vivienda o el mismo tamaño que BBVA. Conclusión. Este core aplica para sector financiero, empresas consideradas pequeñas o incluso medianas en algunos casos. Hay una normatividad, acuérdense que la normatividad salió en 2010, donde define cuáles son, o sea, todo lo que son cooperativas, todo lo que son fondos de empleados, todo lo que son los fondos de pensiones. Hasta hace 2 años ya no, porque ya con todas las pensiones que tienen acumuladas se pasaron de rango, pero todas esas entidades son consideradas de tamaño mediano o pequeño y simplemente esas entidades aplican el core básico. Las grandes ligas, Da Vivienda, Caja Social, Bancolombia, BBVA,
Banco Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores, una comisionista como Serfinco, una mesa de dinero como, por ejemplo, la mesa de dinero de Bancolombia, que es una entidad no estandarizada que funciona aparte de la entidad independiente de Bancolombia, así sean del mismo holding, aplican una cosa que se llama Core Estándar. ¿Qué es el Core Estándar? Digamos que es más de lo mismo, pero más ampliado. ¿Qué dice Basilea? Basilea dice lo siguiente: esas entidades que son tan grandes pueden tener estos negocios. O sea, sus ingresos pueden provenir de varios negocios. Pueden provenir de un negocio que llama finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos, servicios de agencia, administración de activos, intermediación minorista. Puede que no todos tengan los 7, son 7, 8 negocios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 negocios. Puede que no todos los bancos tengan todo, pero los grandes, algunos tienen 6 o 7 de esos negocios. Entonces, ¿qué dice Basilea? Basilea dice, aquí es hacer lo mismo, sumar los ingresos por año por línea de negocio. Por eso la fórmula dice, sume los ingresos del año 1 al 3 por línea de negocio. Son 8 líneas de negocio, entonces súmelos por línea de negocio o súmelos por año, no hay problema. Listo. Y escoge el valor máximo entre el ingreso bruto total y 0, lo mismo. Si aparecen ingresos con 0, no se suman dentro del total, igual que arriba. Y divide entre 3. Así de sencillo, eso es la fórmula. Pero multiplica por un valor adicional. Multiplica por un valor adicional cuando decimos que tome el valor máximo de la suma de los tipos de ingreso 1, 8, del ingreso bruto multiplicado por el beta. Este beta es este valor que hay aquí. Para cada uno de estos negocios, Basilea le dio una importancia distinta. Le puso un porcentaje, igual que como escogió el lambda de arriba, Basilea dijo, vea, las finanzas corporativas, la negociación y ventas y los pagos y liquidaciones van a cumplir con un beta del 18%. La banca comercial, los servicios de agencia van a cumplir con un beta del 15%. Y la banca minorista, la administración de activos o el negocio de la intermediación con un beta del 12. Partió el 10. Si usted coge y suma estos Profe, valores, dime, discúlpeme, ¿esos valores son reales, esos porcentajes? totalmente real es lo que Basilea exige hoy por obligación. Sí, Todos. señor. Gracias. Usted suma estos, todos, y los divide entre 8, le da 15%. Entonces, ¿qué hizo Basilea? Simplemente hizo una jerarquización de qué negocios son más importantes que otros. No se crea que si yo cojo y sumo todo, divido todo, me da, multiplicando por 15, me daría este mismo. No, porque si hay algunos negocios que aquí tengan valores de 0, puede dar diferente. Por eso lo valorizó de esta manera. Y por otra razón, porque puede que haya bancos que no tengan los 8 negocios. Si yo tengo un banco donde solamente hago finanzas, por ejemplo, hay una cooperativa que aquí en Medellín, la John F. Kennedy, muy grande, ya está dentro de ligas mayores. Esa ya rompió el esquema de ser una pequeña o mediana, entonces, pero allá habrá finanzas corporativas, hay negociación y ventas, posiblemente banca minorista, comercial, pero posiblemente no tenga administración de activos. Seguramente no tiene servicios de agencia, seguramente no hace derivado ni hace swap con bancos internacionales, nada de eso, que son los servicios de agencia. Los servicios de agencia son los negocios interbancarios, los negocios que Bancolombia hace con el Chase Manhattan, que BBVA hace con el Ambroban en Francia, y son básicamente manejo de una cosa que se llama swap. Swap es intercambio de flujos de efectivo de 100, 200, 400 mil, 2.000, 5.000 millones de dólares, cosas muy grandes. Entonces, por ejemplo, esa cooperativa no hace servicios de agencia y seguramente no tiene administración de activos, pero tiene los otros 6 negocios. Las finanzas corporativas son lo más grande, obviamente. Estos son las grandes ligas. ¿Qué es eso? Todos los negocios de los bancos y el tendido financieras con las grandes multinacionales. La negociación y ventas es todos los negocios. Esto es ejemplo. Para que vean una clase de finanzas corporativas, pues una clase de negocio de finanzas corporativas. Bancolombia le maneja todas las cuentas de nómina y todas las cuentas a la empresa pública de Medellín. Eso es banca corporativa. No es lo mismo que Bancolombia le preste a las empresas públicas 15.000 millones de pesos a que me preste a mí 35.000 pesos. Pues yo para él soy banca minorista. Estas finanzas corporativas son solo las multinacionales, negociación y ventas. La mayoría de los bancos la hacen. Acuérdate que los bancos tienen una cantidad de bienes activos fijos que les devuelven
por problemas que devuelven, se llaman bienes recibidos en dación de pago. Entonces les tocó empezar a manejar negociación y ventas, les tocó empezar a manejar administración de activos. Banca minorista somos nosotros, a los que les presta una miseria. Banca comercial es sector comercial que no está incluido como, por ejemplo, el éxito no está aquí, el éxito está aquí, pero banca comercial es, por ejemplo, todos los comerciantes del Hueco tienen una línea de negocio especial, todos los agricultores del país pueden tener una línea de negocio especial, pero la Federación de Cafeteros es finanzas corporativas, así sucesivamente. Entonces, Basilea lo apuntó y dijo lo mismo. ¿Qué dijo Basilea? Sume los 3 años, multiplica por el beta y simplemente divide, así de sencillo. ¿Divide entre qué? Divide entre 3, que son los 3 años. Entonces, podemos hacer aquí una suma por línea de negocio. Podemos sumar aquí sí lo voy a sumar directamente, más porque no tengo valores negativos, más este. Listo. Ya tengo esta suma, simplemente esta suma aquí ya la multiplico, está programado, está formulado, multiplica de una vez por su beta para ahorrar trabajo. Y yo simplemente arrastro para como todos, allí arriba no arrastré por una razón. No arrastré porque había un valor negativo, no me dejaba arrastrar. Cada una de estas sumas de línea de negocio por año, la multiplico por su valor respectivo. Tengo una suma que es esta y luego simplemente divido entre 3. Y tengo el core. Este banco, por ejemplo, que tiene ingresos tan altos voy a ponerle plata a esto, pues, de 146.000 millones o billones de pesos, debe guardar 48.800 de core para soportar los efectos que se podrían presentar en el evento de que se materializase cualquier riesgo operativo. Entonces, los dos métodos son los mismos. Básicamente, coge, suma los ingresos brutos totales. Recuerden que los ingresos brutos totales son estos, son la utilidad operativa en el sistema financiero, porque como no tiene costos, por eso es que pueden haber años en los que los ingresos sean negativos. Entonces, cuando hay ingresos negativos, simplemente en la suma de los ingresos no lo considero. Pero al final en el core sí divido por 3. Es mejor hacerlo de esa manera. Entonces, sumo los ingresos de los 3 años y divido por 3, que son los 3 años que exige la norma para hacer el core. Y lo mismo hago si tenemos diferentes líneas de negocio. ¿Quién me da esta línea de negocio? El contador de la institución tiene que tener definidas por norma estas líneas de negocio. Él hace un estado de resultado general, pero él, en su libro que llama las revelaciones, o lo que antes llamamos las notas a los estados financieros, debe definir de manera muy específica cuánto llegó por finanzas corporativas, cuánto por esto. Él tiene el total. Él tiene el total por año, pero me debe definir uno por uno cuánto. O sea, me debe definir uno por uno del total cuánto cada una de estas fuentes aportó el dinero. Eso lo tiene él en las revelaciones a los estados financieros. Entonces, él es el que tiene que entregar el informe para yo poder coger los ingresos provenientes de las finanzas corporativas del año 1, sumarlas con el 2 y el 3, multiplicar por su beta específico, que es el de mayor rango, 18%, y eso es lo que voy a guardar para finanzas corporativas. Negociación y venta lo mismo, así sucesivamente. Hay una pregunta que hacen mucho. Si a mí se me materializa un evento de riesgo por el lado de las finanzas corporativas, por ejemplo, uno de los grandes bancos quiebra, puede ser posible, estamos viendo muchas cosas. Por ejemplo, la cooperativa John F. Kennedy quiebra, la liquidan, como sucedió con Banco Agrario y Banco Cafetero hace 8 años. Eso es muy factible, quiebra. Yo solo puedo utilizar estos 25.000 millones o puedo utilizar todos, si el riesgo es más alto, puedo utilizar todo. Esto es para definir el valor que debo guardar en Fogafín, pero si se me materializa un riesgo de aquí, ejemplo, que se me materializa es solo este riesgo de 25.000 millones de pesos, yo utilizo de aquí. Pero es que al final del total se me materializaron, voy a ponerle una cifra, 40.000, y por intermediación minorista no me materializó nada. No, yo utilizo lo que necesite. Ya esto forma una bolsa común en Fogafín. Yo en Fogafín no lo tengo que partir. En Fogafín yo guardo 48.800 millones y cada año funciona como les dije. Si no lo utilicé y al año siguiente voy a guardar 60.000, pues pongo los 11.200. Pero si lo utilicé y al año siguiente voy a poner 60.000, pues pongo la diferencia entre lo que me quedó y los 60.000. Y si es al contrario, si el año entrante tengo un core más bajito, conclusión, me devuelven el excedente. Por eso hay que ser muy juiciosos, por eso es que este cálculo lo vigila Superfinanciera y por eso es que cuando el banco está calculando el core, cuando la entidad financiera están haciendo core básico, core estándar, Superfinanciera pide que por favor le manden antes de enviar el dinero a Fogafín todo el cálculo
para ellos poderlo verificar, para ellos poderlo controlar, para ellos revisar y para ellos poderlo aprobar. De manera que no le vayan a poner conejo en estos 48.000, porque es que si yo quiero guardar menos, puedo empezar a decir, tuve menos de finanzas corporativas, tuve menos de negociación y ventas, tuve menos de banca minorista. Entonces, no, todo esto debe estar soportado por todos los documentos contables de cada tipo de ingreso y obviamente pues ya con eso la superfinanciera del aval para que se vaya y se guarde en Fogafín. Acuerde que Fogafín es un fondo de garantía financieras que se creó después de la quiebra de Financiera Foratena en el año 83 con un objetivo, con el objetivo de solucionar quiebras financieras en el evento que materializaran, quiebras financieras del sector bancario. Por eso es que Fogafín, leí un artículo en Dinero hace cuando se quebró Interbolsa, ustedes recuerdan el caso Interbolsa, que por qué Fogafín no entraba. Por una razón, Fogafín no es sector bancario, señores. Fogafín es mercado de capitales. Fogafín es solo sector bancario. Ahí hay un problemita. Y el sector, ese mercado de capitales es reacio. Y, por ejemplo, en Colombia, a pesar de que la norma dice toda la entidad del sector financiero, en Colombia hay reticencia, por ejemplo, a guardar ese core. Listo. Entonces, como Interbolsa, que era una comisionista de valores, no había guardado nada en Fogafín, o sea, es obligatorio para el sector bancario. Se lo recomiendan a todo el sector financiero y los del mercado de valores que lo quieran guardar, Fogafín se los guarda para poder solucionar esto. Interbolsa nunca guardó nada. Como Interbolsa no guardó nada, Fogafín no tenía con qué responderle. Entonces me dijo Fogafín, no, venga, es que usted nunca guardó nada. Para usted era opcional y usted no quiso, para usted no era obligatorio. Entonces, como usted no lo hizo de manera consecuente, no lo hizo, no lo puso como disciplina, yo no le puedo responder por una quiebra de esas ahora. Ese fue el problema de Fogafín. Entonces, estas dos cosas son cómo se mide un riesgo operativo. O sea, que miren lo que dice el riesgo. ¿Cuánto dinero debo mantener guardado para solucionar los problemas si esos riesgos se materializan de una u otra forma? Listo. Y si año a año no se materializan, plática no la ven. No crea que le devuelven los 18.000, no. Que el año entrante 20, entonces le pongo 1.000 y pico. Al año siguiente 21, le pongo el excedente. Eso es guardado en Fogafín. No se preocupen cuando lo vuelven al final de cada año. Después de que la empresa manda el primer cobro, esa plática se perdió. A no ser que tenga un evento de riesgo. Ojo, y que ese evento se pueda solucionar. Porque si el riesgo conduce a liquidación, hay para de contar. Si el riesgo conduce a liquidación, es porque ya el liquidador revisó que con lo que hay en Fogafín, ni siquiera se salva de la liquidación. Eso es lo que pasa. Porque la gente, o sea, mucha gente desconoce el procedimiento de liquidación de una empresa. Por ejemplo, cuando se fue a liquidar el banco, Fogafín actuó solamente actuó en dos eventos en este país, desde que creó Caja Agraria y Banco Cafetero. Y mucha gente ni siquiera sabe que actuó en esos dos eventos. Cuando Banco Cafetero fue a liquidar, nombraron un gerente liquidador. La norma dice que se nombra un liquidador por obligación. Ese gerente o ese liquidador va y revisa estado financiero, revisa balances, documentos, mira de cuánto es la quiebra y ahí mismo va a Fogafín a ver cuánto tiene allá. Si con esa plata se soluciona, el gerente liquidador da el informe al gobierno, a la superfinanciera, para generar una cosa que llama un tiempo de espera y traer ese dinero de Fogafín, inyectarlo para ver si funciona. Pero si ni con ese dinero se soluciona la quiebra, se cierra, se liquida y se vende. Por ejemplo, Banco Cafetero y Caja Agraria realmente nunca liquidaron. Se cerraron, con lo que había en Fogafín se solucionaron, se hizo una reliquidación completa de todas las deudas y se vendió después, pero nunca se liquidó definitivamente ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Después se vendieron, acuerda que después se vino el Banco Caja Agraria, que lo compraron particulares. Muchos particulares compraron el banco. O sea, ¿qué hubo ahí? Un proceso de saneamiento. Lo que hizo el gobierno con la plata de Fogafín fue sanear para evitar que entrara en quiebra y ahí mismo lo ofreció sano en el mercado y ya en el mercado hubo compradores que lo compraron porque ya era un banco sano y dieron un buen precio por él. Entonces ese es el papel de Fogafín, pero si ni siquiera lo que hay en Fogafín me soluciona el problema de quiebra, no voy. Y el gerente liquidador ni siquiera usa Fogafín porque no se justifica. Entonces es lo primero que él estudia. Acuerda que la quiebra se da cuando todo lo que tengo igual a todo lo que debo. Pero normalmente en la mayoría de las empresas y el sector financiero sucede que una empresa está como ejemplo Interbolsa, para poner el caso, aunque no es mucho, no es muy pertinente por el asunto de que no entró Fogafín a solucionar nada, pero bueno, pongamos el caso. Interbolsa, lo primero que revisó el liquidador fue activos, cuánto pasivo, cuánto patrimonio. Se encontró que tenía 18 o 20 billones en activos
se encontró que tenía un patrimonio de 500.000 millones de pesos y que debía más de 20 billones, y tenía deudas más grandes que el activo. ¿Por qué? Porque toda la plata la estaban sacando por Islas Caimán y se la habían gastado en bienes suntuarios, se la habían gastado en viajes, se la habían gastado en carros de lujo, se la habían gastado en roles de 70 millones, o alguien que compró roles de 480 millones de pesos colombianos. Iban a Nueva York en avión particular a comprar un Rolex y dos cosas para un cumpleaños. Entonces, ahí fue donde empezó a crearse ese hueco. Entonces, realmente lo que sucede es eso, que sí, con el dinero que hay en Fogafín, el gerente liquidador revisa y eso ni siquiera soluciona el problema del activo frente a pasivo y patrimonio, no usa Fogafín, lo declara en quiebra, lo liquida y lo cierra. Punto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Exactamente. Entonces, eso era, muchachos, lo que tenía para mostrarles hoy frente a ese cálculo de esos dos riesgos. En el documento, como les digo, está la teoría y está también un ejemplo de cómo se calcula cada uno. Hay un ejemplo también general de cómo hacemos el cálculo de cada uno. Alguien me... Víctor, hola Víctor. Eso no son provisiones. Yo aclaré, Víctor, empezando que no era para nada una provisión. Si fuese una provisión, no la mandaría a Fogafín la provisión y me quedo tranquilo. Absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Yo mando esa plata y genero una cuenta por cobrar. Reviso, porque se queda como una cuenta por cobrar toda la vida, pero jamás es una provisión. Si fuera una provisión, ¿qué haríamos? Si era una provisión, la provisión y no la mando. ¿Por qué? Porque yo no estoy, o sea, la provisión, o sea, normalmente ¿cómo hace un banco una provisión? La hace contra deuda mala. O sea, la provisión se hace contra cartera morosa, normalmente provisiono la cartera y inmediatamente la llevo a resultados como una pérdida. Aquí no. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Creamos una cuenta por cobrar, reducimos el efectivo en esos 18 o 20 mil millones, creamos la cuenta por cobrar y se fue para Fogafín. Entonces siempre va a haber una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque es que es un dinero que le tengo prestado a Fogafín. Para cuando yo lo necesite, lo utilizo. Listo. Sebastián, si llegaste tarde, te cuento lo que dije al principio. Yo siempre subo todos los archivos y el video al otro día. Entonces, subo el archivo que acabo de hacer de Excel y el video explicando todo el archivo, siempre lo subo al otro día. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta? Ok. Muchacho, de nada, Sebas. No, Sebas, si estaba desde el principio, me Sebas, usted que no, yo hermano, ¿se va a hacer regañar, pues, o qué? Eh, entonces, como les digo, mañana subo todo. En este momento voy a